Hola, bienvenidos a Presentes, el podcast hecho por personas que amamos a Dios y hemos aprendido un poco acerca de política para personas como tú, que estás interesado en entender estos tiempos que estamos atravesando. El día de hoy me encuentro en la grata compañía de David Rosenthal y Luigi Parra. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Todo súper, Andrés, aquí. Listos para este gran episodio que vamos a hablar de un tema muy interesante. De acuerdo. Para el día de hoy quiero invitarles a reflexionar sobre algo que considero que es importante. Vivimos tiempos donde el conflicto en Oriente Medio se ha, escalado. Estamos en otros niveles de confrontación y quizás desde Colombia recibimos o estamos expuestos a matrices de información que no necesariamente quieren ayudarnos a entender qué está sucediendo, pero sí un poco más a tomar una posición a favor o en contra de. Los actores políticos en el conflicto que en este momento atraviesa Oriente Medio son muy conocidos y tienen lazos importantes con lo que somos nosotros como colombianos. La relación con el pueblo de Israel y la relación con los judíos no comenzó el día de ayer. Desde por allá por el siglo XIX, 1800 y un poco más atrás, hemos tenido una migración constante donde de manera permanente entre 5.000 y 6.000 personas de origen judío han tomado la decisión de vivir con nosotros en territorio colombiano. Sin embargo, cada vez es más común que nos encontremos y estemos expuestos a propaganda o inclusive a actos violentos con los que los colombianos, a pesar de vivir en un contexto violento por muchos años, no estamos acostumbrados a vivir del todo. ¿Por qué? Porque no todos los pueblos que habitan Colombia han sido perseguidos por sus creencias religiosas, como es el caso del pueblo judío. Yo quiero invitarlos para introducirnos en esta conversación, Luigi y David, a que veamos esta imagen en la que, como podemos ver, nos hablan de cientos de miles de personas marchando en Europa en apoyo a palestinos. Claramente, como vemos, el medio de comunicación es un medio que tiene su línea editorial un poco más marcada en favor de estas agendas, pero aún así nos señala 4 puntos específicos: Roma, Madrid, Dublín, París, Barcelona y otras ciudades europeas donde algo está pasando que produce esta movilización. ¿Qué ves tú ahí, David? Creo que la situación que desde el 7 de octubre ha vivido Israel, la comunidad judía, el pueblo judío en general, a nivel de propaganda y también a nivel del incremento del antisemitismo, pues hace que se vea reflejado en estas manifestaciones. Recuerdo que estuve en Madrid luego del 7 de octubre y veía cómo un grupo de gentes se desplazaban hacia la plaza principal. Allí se mezclaban entre ellas y pedían incluso la muerte de Israel, ¿no? Entonces creo que este sentimiento en el cual personas de la sociedad civil no involucradas ni con Israel, ni con el conflicto, ni con Gaza, ni con Palestina, sino que apoyan esta narrativa en la cual hay vínculos con Hamas, incluso con los terroristas que cometieron estos terribles actos el 7 de octubre y que han seguido también pues atacando al Estado de Israel y a los judíos de tantas formas, hace que se suba el antisemitismo de forma exponencial. Y estas grandes capitales, no solo las mencionadas en esta nota, sino también, por supuesto, lugares como Buenos Aires, como Bogotá, incluso, pues han tenido este tipo de situaciones que no están llevando a ninguna posición pacífica, sino más bien lo que están haciendo es incrementar un odio y fortalecer narrativas que son bastante incongruentes, ¿no? De acuerdo. Me causa curiosidad algo, ¿no? Convencionalmente, o mejor, la política apunta a movilizar a las personas, ¿no? Uh-huh. Sea a marcar una preferencia en un tarjetón o, como en este caso, a expresar alguna idea en una calle, ¿no?
o en una plaza pública, se congregan las personas y esta afinidad justamente tiene un impacto en la opinión pública, etc. ¿Quién se beneficia de que hayan personas o existan personas marchando en ciudades de Europa o en Colombia a favor de Palestina? ¿Tú qué ves ahí, Luis? No, cuando usted le preguntó ahorita a David qué había uno en esa imagen, lo primero que se me vino a la cabeza es una agenda política. Aquí David lo señalaba muy bien, no solamente eso es en Europa, la imagen que usted está mostrando, sino que también ocurrió aquí en Colombia durante cierto tiempo. Recientemente pues se acabó como tal la causa de protestar a favor de Palestina. Pues digamos, ya sabemos todo lo que pasó, que intervino el presidente Trump, los acuerdos que se están llegando allá. Pero como usted lo decía, ¿quién beneficia? Pues claramente es una agenda política. Generalmente lo que hacen los mandatarios o los líderes políticos es siempre enarbolar alguna causa, ¿no? Alguna injusticia, hay que pelear contra algo, hay un enemigo, ¿cierto? Ahí tenemos que denunciar algo que se está haciendo mal. Y esto de Palestina lo usó o lo ha usado la izquierda en todos los países, también aquí en Colombia, este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, también para distraer la atención de los problemas que están pasando acá, ¿no? Nuestro país, permítame ahí la interpelación, hablar de Colombia, tantos problemas que tenemos y resultamos protestando, claro, por un conflicto a miles de kilómetros de acá de nuestro país, que tal vez es más llamativo cuando aquí los conflictos que tenemos como colombianos pues también demandan que la gente salga a protestar, salga a exigir también cambios, y eso es lo que, digamos, se ha aprovechado de esa manera también todo este conflicto que está pasando en Medio Oriente. De acuerdo, yo veo algo aquí que es simbólico, que tiene que ver con la forma de hacer política, ¿no? Es decir, siempre que los regímenes políticos han transitado hacia una debacle o se han desmoronado, como en el caso de la extinta Unión Soviética o otros países como sucedió en Egipto, cuando hay esta movilización masiva, el mensaje simbólico es que hay un descontento generalizado con respecto a algo que implica un cambio en el régimen o en el orden político. Aquí, en ese sentido, por supuesto que lo que estas personas van a lograr en esos términos no existe. Pero sí existe una afinidad en esta forma de hacer política en los líderes que construyen estas agendas. Por ejemplo, en el caso colombiano, Gustavo Petro, en distintas ocasiones le hemos escuchado decir que él, como militante del M-19, participó en entrenamientos apoyando a grupos que también impulsaron estas vías de hecho, la violencia como forma para tomar el poder en Medio Oriente. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso, David? Bueno, está claro que Petro y el M-19 compartían no solo unos ideales, sino que también se entrenaban. Este tipo de guerrillas como el M-19, también las FARC, por supuesto, pues sabemos que han hecho un daño muy grande a la sociedad colombiana. De hecho, cuando estuvieron en auge los secuestros, secuestraron a muchos miembros de la comunidad judía colombiana, y eso demuestra también una afinidad con el tema de la OLP y otros grupos que se consideran terroristas para Israel, donde pues su finalidad es atacar judíos, secuestrar judíos, asesinar judíos y por supuesto pues la destrucción del Estado de Israel, que es lo que reza Hamás hasta hoy en día. Entonces creo que es un tema bastante delicado estas cooperaciones entre grupos terroristas, grupos criminales que son además transnacionales y que tienen como objetivo la destrucción de un Estado, un pueblo. No se podría incluso comparar hasta con el nazismo y el grupo paramilitar de Hitler, ¿no? Esas camisas marrones, ¿no? que tuvo y que pues junto con las SS cometieron un genocidio, un verdadero genocidio. De acuerdo. Claramente, entonces, identificamos este tipo de agendas se convierten en una palanca dentro del margen de maniobra para un mandatario local para ocasionar cortinas de humo o distracción. Pero además, entonces, identificamos, hay una afinidad ideológica. Y aquí es importante mencionar algo, es decir, las personas en el mundo moderno tenemos la libertad de asociarnos, de encontrarnos para perseguir nuestros objetivos de manera común.
Y esto también aplica para la política. Sin embargo, no todas las personas en tiempos modernos que consideran que deben hacerse cambios a través de la política deciden tomar la vía de la violencia. Y creo que este es un elemento común porque además, quiero decirles, algo que es evidente en estos puntos de encuentro que estamos conectando, que acompañan a regímenes autoritarios. Es decir, hoy día es común encontrar a una persona que esté en este espectro ideológico consumiendo esta matriz de información diciendo estoy a favor de Palestina y también estoy a favor de Irán. Lo curioso es cuando surgen las incoherencias de este tipo de distorsiones de la realidad, ¿no? Como la convencional de y también estoy a favor de la agenda LGTBI. Agenda que no puede coexistir en ninguno de estos dos regímenes. Pero, digamos, sin entrar en esa conversación, creo que podemos destacar esos tres elementos. Es una forma de hacer política que les es común, que promueve el autoritarismo y que, por supuesto, menoscaba la democracia, que apunta a la distracción y que responde a una red internacional. Quiero mostrarles esta imagen, ya un poco aterrizando en el escenario local, porque este conflicto y esta forma de hacer las cosas que comparten estos grupos tiene una categoría articuladora en su discurso, algo que podemos llamar el encuadre o el framing, y es que ellos utilizan para referirse al Estado de Israel, que vendría a ser como ese punto de convergencia, el enemigo de todos estos grupos con los que tienen afinidad, y les tildan de sionistas. Uno de los, digamos... Eso suena fuerte, sionista. Correcto. Suena como que no le gustaría que usted le dijeran en la calle sionista. Sí, suena... Pienso que tiene como una carga semántica en nuestro contexto que puede implicar algún tipo de insulto, ¿no? Sin embargo, sabemos nosotros que no es de esta forma. Pero miremos, por ejemplo, con esta búsqueda que tomo aquí en la pantalla, cuando buscamos a uno de los actores que hacen proselitismo y propaganda muy en la matriz de comunicación de este gobierno, que es la revista Raya, le acompañamos de la palabra sionismo y nos aparecen, son más que estos cuatro que estamos previsualizando aquí, pero miren, la categoría sionismo, aunque no aparece dentro de las palabras claves, aparece en el posicionamiento orgánico como una categoría que conecta a Israel, que además es una pantomima descarada de la Unión Europea y que además tiene que ver con esa lucha también de vuelta, el relato de la lucha entre el héroe y el villano, donde el héroe viene a ser, en este caso para ellos, pero miren algo más, vienen a ser el pueblo palestino o el régimen político que hoy opera o gobierna Palestina, pero utilizan una figura que es bíblica y es propia de la cultura de las personas que practican el judaísmo. Dicen David contra Goliat, ¿no? Invierten la historia. Entonces, como estamos viendo con este mensaje de David contra Goliat, también lo estamos viendo cuando utilizamos la categoría sionismo o sionista como algo peyorativo para encuadrar, facilita el debate para deslegitimar a alguien en el escenario, en el espacio de la conversación, diciendo todo lo que tiene que ver con Israel y todo aquel que apoya a Israel es sionista. E inclusive se tilda, digamos, ¿no?, a cualquier académico, cualquier persona que tome una posición en favor de los intereses de este actor, como un sionista, como lo vamos a ver en esta imagen a continuación, quiero mostrarles. Entonces, aquí encontramos a un intelectual colombiano señalando a Daniel Coronel de sionista, por ejemplo, ¿no? Pero dice que se encubre, pero además no es tan claro. Pero al margen de eso, quiero que observen la estética visual, ¿no? Tiene una bandera de Palestina. Y bueno, con esto les quiero plantear... Habla también de la derecha, mira. Correcto. Y está titulado, el título es La derecha colombiana es sionista por maldad o por ignorancia. Pero opinen que contraintuitivo. Si usted es sionista es porque es malo o es ignorante. Correcto. Y además es tan incoherente el discurso que terminan... O sea, uno podría pensar Daniel Coronel es alguien de derecha. Sí, es lo que se deriva esto. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué podemos decir a las personas que nos escuchan acerca del sionismo? Si el sionismo es, como ya lo vimos, un elemento de control a través del discurso, pero es un discurso que es incoherente, entonces, ¿qué es lo que están encubriendo ellos? ¿De qué es de lo que no nos están hablando? ¿Quién quiere empezar ahí? David, que tiene la autoridad para decir que es sionismo. Bueno, el sionismo es algo simple, es un término
que no significa lo que quieren hacer los otros, ¿no? Que están en contra de Israel y a favor de Hamas, incluso que se crea. O sea, el sionismo es el sentimiento de una nación, en este caso la nación judía, por regresar a su tierra prometida, que es Israel. Entonces tiene unos matices bíblicos, espirituales, pero también hay un tema de que Israel no tuvo una nación física, no tuvo una tierra. Dijo Mark Twain cuando visitó Israel, en ese entonces Palestina se llamaba, como la autoridad británica, visitó a final del siglo XIX, dijo, esto es una tierra sin pueblo, entonces hay que darle a esta tierra sin pueblo un pueblo, y ese pueblo pues es el pueblo de Israel. De hecho hay bastantes datos históricos que reflejan sobre un Israel que ya tenía presencia en esta zona. De hecho, se pueden ver pasaportes donde se dice judío de Palestina. Entonces, lo que ha sucedido luego de eso es una tergiversación histórica donde se dice acá habían palestinos, que en realidad los palestinos son jordanos, de hecho, y que son una nación muy moderna. Entonces, hay unos temas de tergiversación histórica muy importantes. Creo que el sionismo en sí solo es el nacionalismo judío, no es imperialismo, no es un estado conquistador. De hecho, la religión judía nunca ha estado interesada en conversiones ni forzadas ni por ningún interés. Son raros los casos donde hubo alguna conversión forzada o por gusto propio, en donde algún pueblo se convirtió al judaísmo. Entonces Israel siempre ha sido pues un estado, una nación bastante pequeña, ¿no? Hablamos de que la población judía a nivel mundial es del 0,02% o incluso menos. En Colombia diría que es un 0,0001%, porque hablamos de una comunidad de incluso 2.500 personas, habla hoy en día, contra 50 millones de personas aproximadamente que hay en Colombia. Entonces, el sionismo en sí no es lo que se dice, porque es que incluso se vincula con el satanismo, con sociedades secretas, con teorías conspirativas. O sea, es realmente absurdo insultar con la palabra sionista cuando en realidad se habla es de un sentimiento nacional del pueblo judío por regresar a su tierra y por permanecer en su tierra, y ahora por proteger su tierra y poder sobrevivir, ¿no?, ante la amenaza constante de Irán y de las otras naciones afines a Irán. O sea, que el sionismo no es malo, porque me gusta mucho la definición, me parece muy bonito escuchar, que es como el deseo de tener una patria, ¿no?, de tener un lugar donde poder estar. Y eso me hace acordar cómo tergiversan palabras, y de hecho ahorita hablábamos tras bambalinas, de cómo por ejemplo aquí en Colombia la palabra guache, que cuando usted la escucha le dice a alguien usted es un guache, es porque usted es una persona que tiene malas maneras, ¿cierto? Pero cuando uno mira el origen de esa palabra, era una palabra muisca que significaba guerrero. Pero cuando llegaron acá los españoles, bueno, la cambiaron, entonces ya la transformaron y la destruyeron. Y mire lo bueno que usted nos explica acá, David, porque ahorita también hablando, y es uno de los objetivos que creo que Andrés ahorita lo señalará de este podcast que estamos haciendo, es poder hacer pedagogía, ¿no? Creo que hay mucha ignorancia alrededor de esta palabra, así como lo colocaban ahorita en el título, que el sionismo es, o sea, que la derecha es sionista por maldad o por ignorancia. No, el que no sabe qué significa la palabra sionista y la usa de otra manera, eso sí es pura maldad. Y ver que estamos usando este espacio para poder hablarle a las personas que nos están escuchando y que entiendan lo que hay detrás en verdad del sionismo, el deseo de tener una nación. De acuerdo, yo identifico algo en lo que nos mencionaba David, Luigi, no sé si estás de acuerdo, y es que justamente aparece algo que hace distinto al judaísmo de otras prácticas religiosas o de otros hechos religiosos o de otras religiones, y es, tú lo mencionaste diciendo, no hacemos conversiones forzadas. Por ejemplo, al contrario de esto, la yihad islámica, cuando toma control político de un territorio,
literalmente toma automáticamente la declaración de fe. Es o la haces o mueres, por ejemplo. Y asimismo, otras religiones, digamos, en el caso personal, que digamos con este cristianismo evangélico, que llamarán algunos de esta forma, pues por supuesto que buena parte de nuestra experiencia de fe tiene que ver con compartirla con otras personas. Entonces, digamos, es decir, mientras otros credos procuran expandirse, el judaísmo parece no tener el mismo interés. Y al no tener el mismo interés en un tiempo donde en menos de 200 años la población mundial pasó de ser de 1.000 millones de personas a cerca de 8.000 millones, pues tiene todo el sentido de que el judaísmo se haya convertido en una minoría religiosa en muchos sentidos, pero además que sea un grupo de personas que comparten esta identidad con una cultura que es poco conocida. Y detrás de esa cultura que es poco conocida, pues cabe cualquier relato que se pueda implantar. Yo quisiera sumar a la reflexión sobre el sentimiento, sobre este sentimiento, y quiero agregar como la dimensión política de la discusión del sionismo, porque tampoco podemos desconocer que el sionismo es un movimiento político. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que ese sentimiento inclusive está en las escrituras, Luigi. El sentimiento, el anhelo de la reconstrucción del templo, el anhelo de ir a la tierra prometida desde la promesa de Abraham, el anhelo de retornar a Jerusalén, está en el corazón, está en el relato bíblico y está claro que esto es sionismo. Pero no necesariamente ese sentimiento pudo haber llevado a la creación del Estado de Israel en 1948, ¿estoy bien? 47 para la causa sionista, pero 48 para el mundo. Correcto. Por allá por 1897 se realiza este primer congreso sionista o convención sionista que lidera Theodor Herzl, y este señor literalmente lo que hace es, bueno, y seguramente nos pasa a nosotros en la vida muchas veces, ¿no? Uno tiene una causa, uno pelea por esa causa. Correcto, ¿no? Me imagino, voy a ponerlo de esta forma, perdón David, sí, espero no decir ninguna impresión, pero estamos tomando café, estamos hablando y no, qué lindo sería, y de pronto alguien dice, no, espere, tenemos que hacer algo. Y entonces Theodor, que tiene contacto, es un lobista, tiene contacto con organizaciones internacionales. En esa época tenemos la Liga de las Naciones, ¿no? Todavía no tenemos, ni siquiera tenemos la Liga de las Naciones por 1897, pero por supuesto que había diplomacia, había relaciones internacionales entre los países, y este señor dice, debemos tomar acción. Y la diáspora judía, que está en muchos lugares del mundo, encuentra detrás de este proyecto y de esta visión de volver a la tierra una esperanza que se materializa con el tiempo. Imagínense ustedes la persistencia del pueblo judío con el liderazgo de una persona como Theodor Herzl, que desde 1897 pasa luego a 1917 a tener algunos avances, reconociendo en la Declaración de Balfour otros avances, y luego cuando tenemos la Liga de las Naciones, post Primera Guerra Mundial, presenta una vez más este proyecto que empieza a tomar forma y finalmente se materializa unos años después, cuando en 1947 la Resolución 181 de las Naciones Unidas reconoce una tierra para Israel. Entonces, yo resumo ahí decir, listo, el sionismo es un sentimiento que está, cuando decimos nacionalismo, el nacionalismo contemporáneo también está permeado de tintes negativos, ¿no? Pero cuando hablamos de nación, hablamos de un pueblo y lo que lo hace uno. Su historia común, su cultura, sus costumbres, etc. Y literalmente en este caso el deseo de retornar a la tierra y tener una tierra. Así que finalmente en 1947, 1948 nace el Estado de Israel. Y bueno, con su nacimiento el sionismo cumple su principal objetivo en clave política, pero ese no es ni el comienzo ni el fin de la historia. Seguramente un poco más del comienzo. David, ¿qué pasó con este movimiento sionista una vez que se fundó el Estado? Cuéntanos qué surgió a partir de esto. Claro, creo que retomando el tema de la Declaración Balfour, que es muy importante porque en ella, de noviembre de 1917, se da paso a la idea de Herzl, mucho después, ya décadas después de que incluso Herzl había no solo comenzado con este proyecto, con este ideal, con este sentimiento nacionalista para lograr consolidar que el pueblo judío tuviera un Estado-nación, un hogar nacional judío. Entonces, la Declaración Balfour, que viene luego de todo lo que logra Herzl, de hecho, Herzl muere creyendo que todos sus intentos
de la causa sionista habían fracasado, porque Herzl muere sin ver nada de esto, ¿no? Israel se crea hasta el 47, 48, entonces para Herzl quedó la incógnita de qué había sucedido con su ideario. Entonces, creo que la Declaración Balfour es ese primer pilar para luego crear el Estado moderno de Israel. También es muy importante lo que se había logrado antes Eliezer Ben Yehuda. Él fue quien instituye el hebreo como lengua nacional, como lengua oficial de este Estado de Israel, que es muy importante porque ya la religión estaba, que era el judaísmo. Ahora, la lengua, ¿cuál iba a ser? Si el yiddish, si incluso el ladino, el árabe o el inglés, claro, al haber sido el protectorado británico en Palestina, pues con lengua oficial inglesa. Entonces creo que todo este tipo de cosas también, volviendo a esos hitos de noviembre, porque es el 29 de noviembre del 47, cuando la ONU decide que debe haber una partición de este territorio en un porcentaje de un poco más del 50% para los judíos y el restante para la población árabe. Entonces, todos estos hitos, ¿no?, que, como dije, tienen una importancia en el mes de noviembre, consolidan el ideario, el sentimiento sionista como ese ideal hegeliano, incluso ese ideal muy romántico, ¿no? Incluso creo que el sionismo en su principio era algo bastante romántico, en el que, por ejemplo, Franz Kafka, el gran escritor, uno de los más notables no solo para el pueblo judío, sino para la humanidad, él, antes de morir, decidió emigrar hacia Palestina con su última novia. No lo logró porque muere antes de realizar esto, y bueno, por supuesto antes de que se creara el Estado de Israel. Pero este sentimiento, que era bastante romántico, luego pasa ya a consolidarse con el Estado de Israel, lo que significa que el sionismo a día de hoy es todavía, o bueno, ya no es la construcción de un Estado, porque el Estado ya está, sino mantener a ese Estado, que es más difícil, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Israel, el pueblo judío, que en el 48 decide instaurarse como un Estado democrático, un Estado liberal, con David Ben Gurión como primer ministro, valga la redundancia? Si ese Estado-nación judío hubiese perdido la primera guerra de independencia, pues hasta ahí hubiera llegado el ideario y el sionismo ya plasmado como algo ya... Esa es la guerra que tuvo con Egipto, la primera guerra, ¿sí? No, con todos. Okay. A Israel lo atacan en el 48, Siria, Líbano, Egipto, Jordania. O sea, Israel ha tenido unas guerras contra muchos países, en las cuales ha ganado todas, incluso pues la reciente con Irán. O sea, Israel no ha perdido una guerra, que eso es algo... Sí, yo creo que ni siquiera Estados Unidos ha perdido un par de guerras y muchos países han perdido un par de guerras. No, pues creo que eso también demuestra no solo fortaleza del Estado de Israel y de su gente, sino también un tema, una promesa, ¿no? Una promesa bíblica en la cual hasta cierto punto Golda Meir tiene un muy mal día donde mueren cientos de soldados, y todas las guerras de Israel han tenido un punto muy grave, en un sentido que si Israel pierde la guerra, pierde el Estado, van a ser tirados al agua, como dicen los árabes, como piden los musulmanes, en este caso pues en su mayoría radicales, pero bueno, en el caso del mundo árabe que ha peleado contra Israel. Entonces creo que era una guerra de vida o muerte, hasta cierto punto, diría que hasta la guerra del Canal del Suez o del 56, pero ya luego ya no es una guerra de vida o muerte, porque ya Israel se consolida como una potencia local, ¿no? Entonces creo que lo que vemos ahora no es que
Israel va a seguir existiendo, así Irán envíe más de 1.000 misiles en una noche, ¿no? Entonces, el ideario sionista que pasó a ser el Estado de Israel, ahora es mantener la supervivencia de Israel, pero eso ya está claro. Ok, entonces podríamos nosotros decir que el sionismo como tal termina convirtiéndose como en un proyecto político común que materializa ese sentimiento nacional. Pero no se institucionalizó, no tomó, digamos, ningún tipo de forma jurídica. Es decir, te voy a dar un ejemplo, no existe el Ministerio del Sionismo o del Sentimiento Nacional. ¿Existió en Israel alguna vez algo similar que tratara de materializar el proyecto político Claro. del sionismo? La Organización Sionista Mundial es la que se crea con Herzl y es luego la que va a crear al Estado de Israel. O sea, la Organización Sionista Mundial es ese sentimiento sionista, es ese ideario sionista, entonces es la Organización Sionista Mundial. También hay otras entidades importantes como el Keren Kayemed y el Keren la Yedidut, que son unas organizaciones que se enfocaron en conseguir los fondos necesarios por medio de donaciones, principalmente de judíos muy relevantes en la industria del comercio, en la banca, y también el Jewish National Fund, el Fondo Nacional Judío. Entonces, son esas instituciones, pero encabezadas por la Organización Sionista Mundial. Al final, entonces, termina convirtiéndose en una expresión de personas que comparten este proyecto y suman sus capacidades, porque lo que yo veo ahí es como un entramado o un proyecto que apunta a materializar estas redes de influencia para canalizar fondos y para hacer posible el Estado de Israel. Yo rescato algo de lo que menciona David y que creo que es muy importante para contrarrestar o comprender el cómo se utiliza la categoría o la expresión sionismo fuera de contexto. Y es que no existe o el sionismo no es compatible con un proyecto imperial de dominación o algo que se le parezca, distinto a lo que pueden proyectar otras ideologías que compartan chiitas, etcétera, y otras expresiones culturales y étnicas que están allí, y religiosas que están allí en Oriente. Muy bien, vamos terminando. Quisiera mostrarles esta imagen donde justamente encontramos el aliyah, ¿sí? Que según nos venías contando hace un momento, David, tiene que ver como con el camino institucional para que judíos que están fuera de Israel puedan retornar y tener la nacionalidad. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo conectarías con la discusión que estamos teniendo, Luigi? Antes de responder a eso, solo quiero sumarle una cosa de lo que decía, explicado ahorita David, y es que, o sea, el sionismo es algo bueno. Digamos que ese es también el objetivo de este programa, como lo decíamos ahorita. Pero lo que sí es malo es el antisionismo, ¿no? El deseo de que no exista un país, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un comentario, y es que para los que estamos a favor del Estado de Israel, somos sionistas, podríamos decirlo, pero eso no quiere decir que no estemos a favor, por ejemplo, que es lo que a veces tildan de que Palestina tenga su Estado, ¿no? Digamos que si uno mira, creo que parte de la historia también que es importante contar es que cuando se hace la declaración del Estado de Israel en 1948, también se abre la puerta para que se cree el Estado también árabe, ¿no? Y creo que eso es algo que de pronto la gente no dimensiona, sino que lo que prefirieron ellos fue la guerra, ¿no? Les dijeron, miren, tienen la oportunidad de tener su territorio, se les va a respetar, estas son las condiciones, pero desde ese momento lo que ellos siempre han preferido, bueno, la mayoría, ¿cierto? Porque han habido personas que sí han querido tener Estado, pero han preferido la guerra, y creo que eso también es importante traerlo aquí a colación. Y ahorita con lo que usted me preguntaba del aliyah, así es que se pronuncia... Aliyah. Pues me parece como esa posibilidad de, no sé, cuando uno ama algo, ¿no? Poder volver. Perdón que lo pongan esos términos tan románticos, ¿no? Claro, un pueblo que durante siglos, ¿cierto? Miles de años ha peregrinado, ha estado, lo han invadido, lo han expulsado, ha tenido que huir, ha estado en riesgo de que lo desaparezcan. ¿Qué
qué bueno que exista esto, es decir, ya tenemos un territorio y el que quiera volver, aquí está, esta es su casa. Creo que eso es lo que uno vería, eso me parece muy, muy llamativo. De acuerdo. Me parece muy linda la imagen, quisiera que la veamos, porque justamente es como una previsualización de la página web de la Aliá, donde nos dice, tu viaje de regreso a Israel comienza aquí, ¿no? Que justamente es una expresión muy corta que resume lo que hemos entendido hoy, que es el sionismo. De la Agencia Judía para Israel. Correcto. Esa es otra de las grandes organizaciones, en este caso la encargada de hacer que los que quieran regresar a Israel puedan hacerlo. Entonces creo que también es, junto con la Organización Sionista Mundial, esta organización que es la Agencia Judía para Israel, es la que materializa el sueño de aquellos judíos o descendientes de judíos que desean emigrar a Israel, y esta organización, diría yo que es algo especial y único en el mundo, ayuda incluso a buscarle lugar a las personas que quieren ir a Israel, les da cursos de hebreo para que aprendan hebreo y puedan hacer parte de la sociedad israelí. Entonces creo que esta agencia es muy importante, y la Aliyah, que fue creada como una ley desde el 48 para que los judíos, los nietos de judíos, pudieran regresar a su estado original, en este caso Israel, y bajo el sentimiento sionista, pues hace que la población de Israel haya crecido hasta llegar a hoy a 10,3 millones, habiendo empezado con Correcto. unos cientos de miles hace ya pues 78 años e incluso más. Muy bien. Entonces, quisiera cerrar con esta idea, ¿no? ¿Quién es un sionista? Es una persona que comparte o lleva en su corazón la idea central del sionismo. ¿Y qué es el sionismo? Es el anhelo compartido por un pueblo a lo largo de la historia de volver a casa. Ese anhelo, que tiene varios capítulos en la historia, algunos en el relato bíblico, pero todos con su correlato en amplia bibliografía relacionada con antropología, historia, etc. Ese anhelo toma fuerza por allá por 1897. Unos líderes tratan de convertir ese sentimiento en una acción concreta, que es materializar el deseo de retornar a casa. 1947 nace el Estado de Israel y comienza la historia de un conflicto que está atravesado por intereses geopolíticos, sí, que está atravesado por una memoria histórica que abordaremos en otro espacio, pero que tiene un elemento trazador del cual tenemos una secuencia y del cual vamos a abordar en un próximo episodio, que es el antisemitismo. Y como ya lo mencionó Luigi, que una de sus vertientes o una de sus expresiones es el antisionismo, el deseo de que este sueño compartido por una nación, por un pueblo, se haya hecho realidad. El antisemitismo, quiero tomar un texto muy bello que me encontré por allí, que es justamente como lo que nadie te cuenta del pueblo judío, y dice, no es un sentimiento espontáneo el antisemitismo, es una tecnología política, y quien lo porta es primero que nadie su propia víctima. Siempre hay una crisis, siempre hay un poder que necesita sobrevivir sin asumir la responsabilidad, y encuentran un pueblo lo suficientemente diferente, lo suficientemente visible, lo suficientemente pequeño para no defenderse con ejércitos. Y allí aparece un odio listo para ser activado. No lo hablamos el día de hoy, lo hablaremos en este episodio. Esto que llamó Ben Yakar, también pensador judío, psicólogo social, la cadena del mal, ¿no? Siempre la sociedad encuentra a alguien a quien endilgar la responsabilidad de sus propios errores. Se intentó culpar a los judíos de la peste negra, se intentó culpar a los judíos de la caída del zarismo por allá a finales del siglo XIX, y esto activó los pogromos. Una Alemania que perdió la Primera Guerra Mundial encontró, después del colapso de su economía, en el pueblo judío, una oportunidad de explicar ese fracaso, e inclusive una Venezuela hundida en la corrupción se ha atrevido a hablar en boca de su anterior líder, Nicolás Maduro, de una oligarquía sionista. Hay un patrón que los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio a comprender y abordar, porque definitivamente el antisemitismo es una realidad no solamente en Colombia,
sino también en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y los esperamos en un próximo episodio del podcast Presentes. Lo tomaremos, no somos el futuro.